Gloria sea el nombre del Señor. Alegría en Jerusalén, alegría en el pueblo del Señor, alegría porque Jesús entra y es recibido como el Rey. Sin embargo, qué rápido pasa en el pueblo de Jerusalén, de la celebración y de la hosana, qué rápido a esos días oscuros y tristes que nos acercan a la cruz. Y así de rápido y así de fuerte y así de conmocionante, aquellos que gritaron unos días antes, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. No sé cuántos cambiaron sus palabras. No sé cuántos lo pudieron hacer. Sin duda que muchos siguieron pensando que él era el Rey esperado. Sin embargo, había un movimiento de fondo, porque ya no se podía soportar a este Jesús. Y como les leí recién, ¿cómo pueden ver? Así no conseguiremos nada, dicen los fariseos. Todo el mundo se va tras él. Y había que terminar con esta fama, y había que terminar con este Jesús que atraía multitudes. Había que terminar lo más pronto posible, porque su fama era cada vez más fuerte. Yo creo que fue el golpe final para los fariseos y todos aquellos que veían en Jesús una competencia imposible de ganar. Y entonces entramos al tema de hoy. Hoy quiero hablarles de castigado en mi lugar. Quiero que vean el video por un momento y luego continuamos. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y le dio a beber. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Si el dolor y el sufrimiento que produce la cruz en el cuerpo de nuestro Señor fue indescriptible, no menor fue el sufrimiento y el dolor que padeció unas horas antes, desde que fue azotado y herido. Qué fuerte. Recién estábamos cantando Hosana, Hosana. Y ahora pasó demasiado poco tiempo como para mirar hacia la cruz. A partir de ese castigo recibido intensamente, su cuerpo estuvo desgarrado. Y no quisiera entrar en los detalles que significaba los latigazos con puntas de hierro que laceraban el cuerpo. Y al sufrimiento físico terrible que duró muchas horas, se juntó el sufrimiento espiritual. El Señor sabía lo que significaba la entrada a Jerusalén. El tiempo se acortaba. Su padre le había dicho y él estaba consciente de lo que venía. Así que recibió las loas, pero los discípulos dicen: este no va a otro lado que a Jerusalén. La Biblia lo describe como que su mirada estaba puesta hacia allá, vamos, ha llegado el final. Así que él se estaba preparando para la carga, no solamente el dolor de las heridas, sino el dolor y la carga espiritual del agobio que puede presentarse en cargar el pecado tuyo y el mío
cuando Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. La profecía de Isaías 53 fue escrita 700 años antes. Ya hemos visto algunas profecías cumplidas, pero esta, que describe de una manera maravillosa el proceso de la cruz. Yo quisiera que escuchemos atentamente en este momento la lectura del capítulo 53 de Isaías. Esta profecía que fue dada 700 años antes de que Cristo estuviera. Por favor, presten atención. Versión RBC. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, sí, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Por sus llagas seremos nosotros sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas. Cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Él se callará, Él no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y hasta la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos y morirá en compañía de criminales malhechores. A pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de nuestros pecados. Verá su descendencia y tendrá una larga vida. Por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos. Por medio de su conocimiento, él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes. Él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Hasta aquí la palabra del Señor. Guarda en tu corazón esta descripción, porque es la palabra verdadera que te cambia y te transforma. Lo que yo pueda agregar puede servir o no, pero la palabra es la que la Biblia la describe como más penetrante que espada de dos filos. Abre tu corazón para que ella haga la obra que tu vida necesita. Para que en esta semana de Pascua esta palabra esté presente en tu mente y en tu corazón, para que la compartas. El único que promete y cumple siempre es Dios. Nosotros fallamos
tantas veces. Tantos otros fallan en sus promesas. Lo que Dios prometió lo ha cumplido. Yo quiero subrayar esto. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribe esto. Y saben una cosa, que el mismo Jesús, luego el apóstol Pablo reafirmará y mencionará en la misma Biblia este capítulo. Pero lo más claro es cuando en Hechos se nos relata que un discípulo llamado Felipe se acercó a un funcionario etíope que iba en su camino, leyendo Isaías 53, y le pregunta: ¿entendés lo que lees? Y no, si nadie me lo explica, ¿de quién habla? Y dice la Biblia que Felipe le empezó a mostrar cómo Jesús estaba descrito a través de ese capítulo. Pero Pedro en su carta dice: Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, y por sus heridas fueron ustedes sanados. Miren, cuando la descripción agrega despreciado y desechado, es una frase demasiado fuerte y descalificativa para cualquier ser humano. Si yo te dijera: como no servís para nada, no te tengo ni en cuenta. Esto es despreciado y desechado. Porque a veces las palabras parecerían que es parte de esta lectura, pero yo te la transformo en lo que hoy significaría para vos y para mí lo que la Biblia expresa acerca de lo que sintió Jesús. Le dijeron: como no servís para nada, no te tengo ni en cuenta. No existís. Qué terrible cuando un ser humano siente esto. Posiblemente sea empujado hacia el suicidio, hacia una terrible depresión. Es el mayor desprecio de la dignidad humana. Esto lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los que se acercan al Señor y a nuestras iglesias han sufrido esto. Como no servís para nada, no te tengo ni en cuenta. Es muy doloroso y se necesita a veces muchas horas de tarea pastoral, muchas horas de consejería, mucho abrazo, mucha oración para sacar de la cabeza esta calificación tan espantosa. Puede ser que alguna de estas dos cosas sufriste. Las dos cosas juntas es terrible. No solo no servís para nada, sino no existís. Esto sufrió Jesús, y si lo has sufrido, Él te comprende. Se hizo cargo, dice Isaías, de nuestros dolores, de nuestras maldades. También la palabra iniquidad es muy fuerte. De nuestras rebeliones, transgresores de nuestros pecados en general. ¿Quién es el transgresor? Es el que no respeta ninguna clase de autoridad, el que está rebelado contra el orden en cualquier ámbito. Por el transgresor Jesús murió. Nosotros nos rebelamos frente a los transgresores y sentimos desprecio por aquellos que no se sujetan a ninguna autoridad y desprecian el orden, porque una sociedad necesita estas dos cosas fundamentales para convivir y mantenernos unos a otros y poder convivir dentro de una misma comunidad. Sin embargo, por aquellos que atentan contra el orden y la autoridad, los transgresores, por ellos murió Jesús también. Pero murió por nuestras maldades. ¿Cómo nos indignan ver las maldades cometidas por los demás? A mí me pasa. Cuando vemos a alguien que ha hecho algo, qué maldito, qué desgraciado, y no hay calificativos para decir cuánto nos afecta la injusticia que cometen otros.
y reaccionamos diciendo: este debería morir, debería estar en la plaza colgado, no se merece nada. Hasta deseamos la muerte de aquellos que cometen maldad. Pero ¿no somos un poco indulgentes con nuestras maldades? Y bueno, una maldad. Cuando la cometemos nosotros, una maldad. Cuando los cometen otros, es terrible, transgresor, sinvergüenza, morir, tenés que morir. ¿Cómo reaccionamos frente a las maldades de los otros y cómo reaccionamos frente a las propias maldades? Hay una frase que es la que se repite y la que dice Pedro también: por sus heridas fuimos nosotros sanados. El castigo corporal es humillante por donde se lo mire. Pero el ser humano lo sigue usando para satisfacer su necesidad de venganza. El castigo que sufrió Jesús fue la injusticia más grande del mundo, porque ese sí que no tenía culpa alguna para sufrir lo que sufrió. No dio ningún motivo, no anduvo haciendo daño a ninguna persona. Quiero que recuerdes que Él sufrió para que nosotros no suframos. De tal manera que su sufrimiento no terminó en el acto de sufrir, sino terminó en el acto de sanar. Cuando el sufrimiento tiene motivo y propósito y tiene razón de ser. ¿Cuántas veces hemos sufrido por amor al otro? Y es bueno. Pero cuando el sufrimiento llega a la muerte, y esto es lo que hizo Jesús por vos y por mí, es que este acto de sufrimiento llega a sanarnos. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esto es muy grande, esto es muy tremendo, muy fuerte. Todo comenzó con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero termina en nuestra sanidad. ¿Te das cuenta? Así que cuando andes por el camino, sos un hijo de Dios, recordá que el Señor evitó tantos sufrimientos tuyos, porque Él los padeció primero. Y si en alguna manera te toca pasar por valles de sombra, de muerte y sufrimientos y dolores, el Señor Jesús es tu sanador y te vuelve a levantar. Todo comenzó con sus heridas, pero terminó con nuestra purificación, redención. No había otro camino para que pudiéramos recuperar la paz, porque esto es lo que dice Isaías también. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La paz es costosa. La paz requiere sacrificios. La paz, mantener la paz. Para eso se crearon las Naciones Unidas. Qué risa, ¿no? Para mantener la paz. Más de 50, 60 guerras hay hoy en el mundo. Para mantener la paz. ¿Es costosa? Claro que sí. Pero el Señor consiguió la paz para nosotros de una manera sobrenatural, porque hace la paz con Él primeramente. Cuando nos encontramos con la cruz de Cristo, cuando lo aceptamos por medio de la fe, cuando reconocemos que nuestros pecados han sido lo que lo llevó a la cruz, cuando pasa esto y nuestro corazón se arrepiente, sucede esto. Comienza el proceso sanador y restaurador del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Y un proceso que no termina. Él hizo la paz. Pero ¿sabes una cosa? Que la paz de Dios es una paz que involucra tantas cosas. Te involucra a vos. Y en un corazón convulsionado trae paz. Y trae paz en tus relaciones interpersonales, porque te genera un amor sobrenatural para comprender, para amar,
para sostener un amor que te vincula con el otro, sea quien sea este otro, tu prójimo. La paz de Dios, la paz con Dios, le costó al Señor Jesús la cruz. Y debemos reconocerla también. Quiero terminar esta meditación con lo que se ha llamado las 7 palabras de la cruz. En el video que vimos, algunas de ellas fueron repetidas, pero yo quiero detenerme en cada una de ellas apenas un minuto para recordar estas últimas palabras de Jesús con una trascendencia tan grande y con un mensaje tan profundo. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto se lo dijo a aquellos que estaban gritando, hiriéndolo, insultándolo, escupiéndolo. Esto se lo dijo al ladrón que se burló. Perdónalo, Señor. Y allí estaba yo y vos, porque ese perdón nos alcanzó. Tantas veces no sabemos lo que hacemos. No nos damos cuenta del daño que estamos produciendo. Tantas faltas cometidas fue sin querer. Pero Señor, el perdón también del Señor llega hasta allí. Maravilloso perdón. Perdónalos, Señor. Perdónalos. La segunda frase. Se lo dice al ladrón, que reconoce que el que estaba allí no estaba purgando su culpa. No sabe por qué tenía que estar muriendo. Dice, nosotros somos culpables. Él no. Y el Señor le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién puede asegurar semejante cosa? Un muerto al lado de otro muerto. Los dos muriendo en la cruz. Muchas horas o pocas horas, pero la muerte llegaba. No había forma de cambiar la historia. Pero ahí viene la seguridad. El cristiano no tiene temor ni terror a la muerte por esto. Porque te aseguro, querido hermano, hermana, te aseguro que cuando partas de aquí, si eres un hijo de Dios y te has arrepentido y te has entregado a Cristo, vas a estar con Él. Vas a estar con Él. Por eso el te aseguro es para vos y para mí también. Te aseguro que hoy estarás conmigo. El apóstol Pablo lo dirá, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Así de rápido, así, maravillosamente, milagrosamente y poderosamente. Tercera frase, hijo mío, hijo, he aquí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Las relaciones familiares contra la soledad. No, María, no quiero que te quede, madre, no quiero que te quedes sola. Juan necesita que la acompañes. El Señor no quiere que estés solo. No quiso que quede sola su madre, tampoco quiso que quedes solo vos. No te quiere solo. Y puede ser que por la vida te ha sucedido que estás viviendo solo. Pero hoy tenés la oportunidad de ser parte de la familia de la fe, de la familia de Dios. Te queremos y somos parte, y sos parte nuestra. No estás solo. Puede ser que por las circunstancias tengas que estar viviendo solo, pero no estás solo. El Señor se ocupa de que vivamos en familia. Por eso es tan importante la comunidad de fe. Por eso me gusta usar la palabra iglesia, es la formal, la que contiene todo lo que implica esto. Pero la comunidad de fe es esta, comunidad, el concepto de familia, el concepto que nos necesitamos unos a otros, es lo que sucede aquí. Esta es la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Nunca te consideres solo. La cuarta frase.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esto nuestro hermano el pastor Matías hablaba el domingo pasado. Qué difícil entender el abandono de Dios. ¿Qué es lo que sintió en ese momento? Claro, Dios es santo y no puede ver el pecado. Pero aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, que era Dios hecho hombre, en toda su humanidad estaba sintiendo la soledad. Cuando estás solo, Él te entiende. Sabe lo que es estar solo. Así que sintió el hombre, Jesús sintió la soledad en su cuerpo, en su vida. En ese momento, Dios no podía estar junto con Él porque era la imagen misma del pecado de todos nosotros. Quinta frase: tengo sed. Otra cosa que nos recuerda su humanidad. Tuvo sed porque sus líquidos en el cuerpo se iban yendo por las heridas sufridas. Pero si estaríamos abajo le diríamos: Señor, pero ¿te acordás cuando dijiste vengan a mí que yo les daré agua y no tendrán sed jamás? ¿Cómo es esto? Vos teniendo sed, cuando tenés el agua para la vida, cuando me satisfaciste en todo tiempo y en todo momento, ¿cómo puede ser? Sí, cuando tenés sed de Dios, Él te entiende. Cuando tenés sed y búsqueda, el Señor te entiende, porque tuvo sed de la física y de la otra. Tuvo sed, se sintió necesitado. El Señor en tu lugar. Y finalmente, dos últimas frases. La primera: consumado es. ¿Qué significa? Que, Señor, está todo terminado. Padre, hasta aquí llegué cumpliendo el propósito por el que vine aquí a la tierra. Oh, qué terrible. Cuánto dolor por vos y por mí. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, Padre, aquí estoy. Y entra en esos 3 días donde experimento la muerte. Así que Él entiende a aquellos que están cerca y tienen que entrar en ese túnel que para muchos es un gran interrogante, para los cristianos es ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Qué diferencia? No hace falta purgatorio ni 3 días en la tumba. Así, en un abrir y cerrar de ojos, vos y yo dejamos el cuerpo y nos vamos con el Señor. No pasamos por la muerte, la lejanía, la distancia, porque esto es muerte. El frío y la soledad de la distancia de cada uno de nosotros con Dios se acabó. Ahora más cerca que nunca. Eso es la promesa de parte de Dios. Y ahora te invito a que te acerques a la mesa. Por eso dejamos la comunión para este final. Habiendo recorrido este momento de la cruz, vengas a participar diciendo con todo lo que Isaías 53 has escuchado y lo que yo pude agregar, que te sirva para decirle: gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu cuerpo entregado. Gracias por tu sangre derramada. Claro que sí, que tuvo sentido. Soy uno de los sanados por tus heridas. Y cada uno de nosotros podríamos decir: soy sanado por las heridas del Señor. Soy sanado.
Así que le invito a mis hermanos a acercarse.